Ligada a la coalición cívica, Ricardo Gil Laveda, presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, Federico Pinedo de PRO, presidente del bloque también, y Gustavo Ferrari de Peronismo Federal. La primera pregunta que les quiero hacer es ¿por qué vieron necesario hacer esa carta, ese documento? ¿Quién quiere empezar? Los cuatro pueden hablar. El primero que la pensó. A ver, Federico. Hay ciertas violaciones de los derechos que uno puede creer que son circunstanciales. Por ejemplo, uno ve que se usan los fondos públicos para hacer campaña por el gobierno con la plata de los adversarios, ¿no? Y alguna otra cosa por ahí. Pero poco a poco lo que se fue notando era que había una persecución sistemática, permanente, de toda la estructura estatal contra cualquiera que pensara diferente del gobierno. Entonces se vio el tema de la penalización de los consultores por decir que la inflación no era la del INDEC. O se vio el tema del bloqueo de los diarios, o se vio el tema de la distribución de adelantos del Tesoro de la Nación para los municipios la semana antes de la elección de Catamarca, o se vio el tema de empresarios que hacían una cosa que no le gustaba al gobierno, le mandaban una inspección integral de la DGI, o se vio un candidato opositor que lo denunciaban por lavado de dinero, o se vio otros opositores que los denunciaban por cualquier delito y los espían con la CIDE y le mandaban a la policía. Bueno, llegó un momento en que a muchos de los dirigentes, pero provino de candidatos presidenciales, dijeron tenemos que hacer algo para que no nos acostumbremos a esta situación. Tenemos que llamarle la atención a la gente y a la presidenta. Esto, señora Kirchner, no puede seguir pasando sistemáticamente. Y esa fue la declaración de los candidatos a presidente. Subyace además una clara violación al sistema republicano. Es decir, la enumeración que recién hacía Federico es una enumeración que llama la atención y que uno puede agregar una cantidad de cosas. Pero especialmente también nosotros vemos un avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo y sobre el Poder Judicial. Y esto intentamos destacarlo especialmente. No hay igualdad ante la ley en la Argentina. No es lo mismo que viole un código penal o que viole una sentencia judicial cualquier ciudadano a que lo haga alguien protegido por el gobierno. Y este es un punto que nos parecía muy relevante nosotros destacar, porque la justicia en Argentina hoy depende de una interpretación que se le ocurra al Poder Ejecutivo. Y el sistema legislativo está permanentemente frenado en sus acciones porque el Poder Ejecutivo quiere atribuirse la posibilidad de resolver cómo va a ser el tema de ganancias, la asignación universal por hijo, cuándo se lo aumenta, etcétera. Entonces, más allá de esta enumeración, también creemos que el sistema de división de poderes merecía un reclamo por parte de los diputados que formamos este acuerdo. ¿Les costó mucho conseguir las firmas de los candidatos a presidente? No, la verdad que no. Bueno, los que no hablaron, dejémoslo hablar, no hablar. El documento lo que plantea es una coincidencia sustancial acerca de los consensos básicos que tiene que haber en una sociedad, que son las reglas de juego, que son las que están plasmadas dentro de la Constitución. Y más allá de que yo estoy convencido, este gobierno sin duda democrático, con una fuerte legitimidad fruto del voto popular, pero con una notable connotación autoritaria, con una notable connotación a los desvíos de poder, a los abusos, pero aparte de las circunstancias que mencionaba Pinedo, es la conformación de un clima de yo responsabilizo mucho al gobierno por crear un ambiente francamente antidemocrático, porque la democracia es tolerancia, es respeto, es diálogo. Las estabilidades de los gobiernos dependen de dos circunstancias: de cómo la gente piensa en su sistema político, si cree en su sistema político, y por su grado de tolerancia, por su grado de respeto hacia el pluralismo, hacia la diversidad, etcétera. Y eso no existe en la Argentina de hoy. El gobierno ha creado un tajo entre los adeptos
y los enemigos. Así lo mismo lo he hecho con la prensa. Yo creo que en este momento la prensa en la Argentina está la prensa gubernamental, abiertamente gubernamental, y la prensa que es incluso adversaria del gobierno. Y esto se nota en todas las circunstancias. Por eso lo que yo creo de que el documento llama la atención es acerca del marco de convivencia que debe haber. Probablemente muchos de los que firmamos piensan distinto respecto de muchísimas cuestiones. Tenemos miradas a lo mejor diferentes de la Argentina, tenemos a lo mejor miradas diferentes acerca del futuro, pero tenemos una misma mirada acerca del respeto de las reglas de juego del sistema democrático. Y esto es lo que quisimos destacar en el documento, y por eso todos los candidatos, precandidatos a presidente, que piensan que la Constitución es nuestro norte, que es nuestro guía, se prestaron a firmarla rápidamente. ¿Así fue? Sí, así fue. Yo creo que hay un hecho democrático importante, ¿no? Es decir, esta cuestión de una democracia que está como entre paréntesis restringida es algo que nosotros lo discutimos diariamente y que todo el tiempo se confunden los planos, ¿no? Porque estamos en un plano que es el plano de las elecciones de octubre, que decimos, bueno, en esas elecciones vamos a estar quizás compitiendo, quizás no, pero es posible que estemos compitiendo. Pero hay un plano que no es electoral, hay un plano que es estrictamente político, que tiene que ver con cuál es la matriz, cuál es el espacio, cuál es el lugar donde desarrollamos la política, donde desarrollamos nuestras convicciones, y esto implica un marco de reglas de juego donde uno sabe que si desarrolla su idea, esa idea no va a ser destruida o matada. Si uno tiene una idea distinta al gobierno, esa idea va a ser respetada. Si uno piensa que hay otras maneras de abordar una política, hay alguien que va a escuchar esa idea distinta. Bueno, como esto no está pasando, como esto no viene pasando, lo que nosotros dijimos es, tiene que haber una especie de cancha, donde digamos, en este lugar, los que estamos desarrollando la Argentina, pensamos que estas son las reglas sobre las que estamos jugando. Y fuera de las reglas, el peligro es fuerte. No hay juego, porque si yo, en este juego democrático, digo, bueno, mañana te puedo cerrar un diario, te puedo cerrar La Voz del Interior, te puedo cerrar Clarín, te puedo cerrar La Nación, o te puedo hacer un paro general porque no estoy de acuerdo con lo que dice la justicia, o te puedo mandar a la FIP, o te puedo cerrar tu empresa porque no me gusta cómo esa empresa actúa. Entonces, no hay regla de juego. La regla de juego significa que hay derecho de propiedad, derechos individuales, derechos colectivos, constitución, que eso lo respetamos quien sea gobierno. No importa quién sea gobierno, pero lo respeta él, lo respeta el radicalismo, el peronismo federal, el PRO o la coalición cívica. Después podremos decir, tenemos diferencias en cómo combatir la inflación, pero estas reglas las respetamos todos. Hay un punto del documento que me llamó mucho la atención, porque además es un tema que pasa a veces medio inadvertido, es el tema de la justicia, de cómo se incumplen las decisiones de la justicia. Yo no sé cuán grave ustedes consideran esto, pero las versiones que uno tiene y las versiones que uno recoge de los propios jueces realmente están muy preocupados de este tema, ¿no? Bueno, los jueces tienen el imperium para poder hacer... Bueno, usted fue juez, así que sabe lo que es. Ejecutar sus decisiones. Y en realidad yo quisiera exhortar a los jueces a que lo hagan. El precedente que se mencionó en el bloque anterior de Sosa es gravísimo, gravísimo. Nosotros estamos tratando en la precariedad que tenemos también de la Cámara de Diputados en poder avanzar hacia buscar los mecanismos para que el fallo de la Corte se cumpla, porque es un precedente terrible. Pero esto también lo estamos viendo a diario con todos los episodios de las tomas, de los piquetes, etcétera. Ahí esto es una nebulosa, una madeja en la que no se sabe si la policía le tiene que pedir permiso a un juez, si aparece el juez, un fiscal, qué hace el ministerio. Sinceramente, si uno que tiene cierto expertise en leyes se confunde, porque no sabe verdaderamente cuál es la actuación, para el ciudadano común yo creo que el estado de indefensión es notable.
Y veo también, y esto forma parte del clima antidemocrático, de que esto va en aumento. Esto no ocurría tanto antes. Cada vez más hay decisiones judiciales o resoluciones también, pedidos de los fiscales, bueno, que el poder político no cumple por distintas razones, ¿no? Está el tema de los economistas, que me parece grave, porque, digamos, con los mismos argumentos con que se les niega el derecho a difundir sus estimaciones, que después eso está sometido a la prueba de la realidad. Después, si se equivoca, es la sociedad la que lo va a dejar de respetar a los economistas. Pero con los mismos argumentos se puede mañana prohibir a los periodistas que escriban una nota, porque dicen que las conclusiones de ellos afectan al país. Si me perdonen que hable 2 veces 30 segundos, y después compensamos. El caso de las consultoras es un caso explícito de censura estatal indirecta. Se penaliza o se amenaza con una sanción para tratar de cohibir la expresión. La norma que se pretende aplicar es un mamarracho. El procedimiento, esto quiero decirlo literalmente, el procedimiento que aplica el señor Moreno es un cachivache, insostenible jurídicamente. Pero sin embargo, el único propósito es inhibirlos con la amenaza de la sanción de la ley de libertad comercial, inaplicable absolutamente en el caso, para que las consultoras no puedan dar su opinión, que no tiene por qué ser cierta. Las consultoras pueden decir macanas, si quieren, porque están en derecho de hacerlo. No existe por el otro lado un deber de veracidad en decir las estadísticas oficiales. La tiene el gobierno, y el gobierno es el primero en incumplirlo, no las consultoras privadas. Me gustaría seguir hablando de este tema de los economistas, porque me pareció lo más grave que ha pasado en materia de libertad de expresión en cuanto a individualmente, ¿no? Después están los bloqueos, obviamente, que ha sido más grave, pero digo, esto de multar a una persona por lo que dice, por lo que opina, me parece un atropello grande. Pero vamos a una pausa y seguimos. Bueno. La censura a los economistas. Es para generar miedo. Y cuando los estados se ocupan de generarle miedo a la gente, esos son estados policiales. Y el estado policial es incompatible con la democracia. La democracia es un sistema donde vos sabés que no importa lo que vos pienses, el Estado no te va a perseguir, no te puede perseguir. Estos tipos están todo el tiempo tratando de generar miedo. Yo me acuerdo que una vez dije algo de Kirchner cuando recién empezó, y vino un diputado del Frente para la Victoria y me dijo: estamos discutiendo el bloque si te echamos de la Cámara de Diputados por haber opinado una cosa. ¿Pero lo dijo en serio? Así para empezar, no, en serio, absolutamente. Porque había dicho que se habían comprado un diputado, cosa que era verdad. Y bueno, y lo mismo le hacen a los consultores, y lo mismo hace Moyano con las empresas. Muchas veces Moyano ha bloqueado empresas que no tenían relación con los camioneros y les levanta el bloqueo a cambio de plata. Y los tipos pagan 1 millón de pesos para Moyano, se lo lleva no sé dónde, no pasa nada. Es una cosa extraordinaria, ¿no? Y bueno, es un mecanismo de asustar. El miedo es lo contrario de la democracia. La responsable de eso tiene nombre y apellido, es Cristina Fernández de Kirchner. No son esos malos que ella manda que operen, es la presidenta de la nación, es la jefa de todos estos señores, de Moreno, de Moyano, de los tipos de la FIP, de que se sacan sus fotos, de todos estos tipos. Esa es la verdad. Sí. Perdón, sí. Creo que es tremendo, es que del otro lado está el Estado. Es decir, el que provoca estos hechos tiene otro rol. No tiene el rol de tratar de hacer abstener a determinadas personas de que se ocupen de asuntos públicos o que se metan en política. No, es un Estado que con todo el poder que los ciudadanos le confieren, utiliza para reprimir conductas. Entonces, agravia la libertad de expresión y muchas veces también la participación política. Cuando el Estado utiliza a un juez que lo presiona, que incluso el Consejo de la Magistratura no sanciona, para tratar de disuadir a un candidato de competir, o cuando le envía la FIP a un candidato, efectivamente está usando un poder ilegítimo, porque el Estado está para la salud, para la educación, para la seguridad, para la justicia, no está para perpetuarse en el poder. Hoy el Estado está al servicio de la perpetuación del poder. Y esto lo vemos en cantidades de ejemplos todos los días, que pasan, como dijimos hace un rato, por la igualdad, por la libertad.
pero también por el miedo, como decía Federico, y esto es verdaderamente grave, es tremendo el poder del Estado. ¿Ustedes creen que este documento puede ser un precedente para nuevos documentos si hubiera hechos iguales o más graves en materia de violación del sistema democrático? Ahí voy a usar el mecanismo Gilavedra, voy a pedir otra vez la palabra. Lo que yo creo que es importante clarificar es lo siguiente. Me parece que hay 3 niveles de acuerdos posibles: los acuerdos institucionales, los acuerdos de política de Estado y los acuerdos electorales. Acá el periodismo es como que confunde todas esas cosas. Lo único que se ha firmado acá es un acuerdo institucional. Ahora, los que quieran firmar acuerdos de política de Estado, que podemos firmar con los que van a ir con nosotros a la elección o los que van a ir en contra de nosotros a la elección, pues eso, para eso son políticas de Estado, sería saludable. Los que quieran firmar acuerdos electorales, que firmen acuerdos electorales, pero no mezclen todo, porque hay muchos de los firmantes que no quieren hacer acuerdos electorales. Y eso es legítimo, ¿no? Ahora, ¿no fue un poco apresurado estas versiones que surgieron, y que hay algunas personas, algunos dirigentes, que lo dijeron con nombre y apellido, sobre acuerdos electorales inmediatamente después de este documento? Por ahí sí. A mí me parece que lo que sucede es que un documento como este tiene que tener un proceso de maduración en la sociedad. Porque es un documento que lo que hace es poner a una cantidad de fuerzas políticas diversas en un único eje, que es acá hay un apoyo a la democracia, a la república, y hay una idea distinta a la que el gobierno plantea en este sentido. Y esta idea que tiene que madurar, porque la gente tiene que entender que puede haber partidos políticos distintos que planteen algo de la misma manera, cuando empieza a mezclarse rápidamente con lo electoral, es como que la idea queda a medias, no se termina de implantar en la sociedad. Esta idea de porque si nosotros logramos poner en la sociedad que queremos todos cuidar en serio la democracia, bueno, después quizás en la elección habrá que ver quién lo plantea mejor. Y entonces ese será el que gane la elección, o quizás la gente valora otra cosa distinta a la democracia. Habrá que ver qué es lo que valora la sociedad. Pero cuando todo se mezcla tan rápido, lo que termina de pasar es que las buenas ideas quedan como tapadas. A mí me parece que hoy nosotros tenemos que lograr que el acuerdo institucional que tuvo la Argentina con 4 fuerzas políticas que estamos acá, Unión Cívica Radical, Peronismo Federal, PRO y Coalición Cívica, madure. La gente tiene que saber que acá, en estas fuerzas políticas, decimos: si vos sos gobierno, si vos sos gobierno, si vos sos gobierno, o si yo soy gobierno, hay cosas que nosotros no vamos a hacer. Y nosotros no lo vamos a ver a ninguno de los que están acá como enemigos de la democracia. Los vamos a necesitar para completar políticas. Y eso es lo que nosotros dijimos, y eso es bien importante en un país donde la agresión, el escupir al otro, el agredir al otro parece la regla. Eso en sí mismo es un acuerdo estratégico, no electoral, estratégico. Sí, a mí me parece que fue... Sí, perdona. No, un elemento importante Te para sacan tus destacar. 30 segundos. Esto es, soy peronista, el peronismo es. Creo que es para destacar, a nosotros nos fue natural coincidir en estas cosas. El año pasado, que quedó muy teñido de que la Cámara de Diputados, que el Congreso no había trabajado, este ejercicio lo hicimos en cantidades de proyectos de ley. Nosotros 4 y otros responsables de distintos bloques hemos trabajado y coincidido en cantidad de proyectos con medias sanciones. Lamentablemente, como el Congreso de alguna forma se ha cerrado a partir de la compra de algunas voluntades en el Senado, bueno, no han podido salir. Esto es crítico, pero es una verdad. Bueno, el año pasado, estos 4 sectores y algunos más hemos trabajado en cantidades de proyectos y hemos coincidido. Entonces, no es que esto es nuevo, que nos juntamos ahora, que la desesperación es por la enumeración que hizo Federico hace un rato. No, hace tiempo que venimos trabajando y coincidiendo. No, pero nunca había habido un documento con la firma. No, por supuesto. De los candidatos, Por supuesto. Ni con esa, ni redactado con ese dramatismo. Absolutamente. Por cierto, que como bien se dijo, es nada más que un compromiso institucional que muchos dirán es obvio. Están diciendo que van a respetar la Constitución, pero pareciera que en la Argentina esto no ocurre. Y si lo que yo creo
es que el oficialismo está fuera del documento, porque han sido precisamente las actitudes del gobierno y del oficialismo las que han determinado que todo el resto del arco político se pronunciara en este aspecto. Y claro que hay otras fuerzas, sobre todo las que son más afines con nosotros, el socialismo, el GEN, y aún en el caso del Proyecto Sur, que por distintas razones no pudieron o bien no quisieron suscribir el documento, pero comparten estos postulados, no me cabe la menor duda. Todos estos partidos políticos representan una visión diferente a la del gobierno. En este sentido ha sido una línea muy clara divisor, exclusivamente por supuesto en el plano institucional, porque por supuesto respecto a las cuestiones de la oferta electoral, esto va a tener que tener identidades que no es posible entre los firmantes del documento. Ahora, ¿se fueron invitados Pino Solana, el socialismo, el GEN? Pinedo. Pino Solanas. El socialismo y el GEN, los responsables son Patricia y Ricardo. No, en el caso, bueno, pudo haber habido fruto probablemente a lo mejor de la premura, cierto manejo apresurado respecto, quizás con un poco más de tiempo, porque son partidos que a lo mejor hubieran necesitado más conversaciones, pero no cabe la menor duda de que comparten plenamente el contenido del documento. Yo lo que creo es que, digamos, como bien decía Gustavo Ferrari, nosotros el año pasado trabajamos mucho en el Parlamento para que los 35 bloques que conformamos la oposición en el Parlamento pudiésemos tener puntos en común, 35 bloques. En este caso nosotros, por lo menos desde nuestra perspectiva de la coalición cívica, quisimos ir a otro lugar. Es decir, las fuerzas políticas que de alguna manera hoy podrían decir que está entre las fuerzas políticas que estamos acá, o entre el gobierno, el próximo presidente de la Argentina. Es decir, Alfonsín, Dualde o Rodríguez A, que ayer fueron una interna interesante, Felipe. Macri, Carrió, Felipe. Es decir, acá está el próximo presidente. Entonces, si entre los presidentes futuros de la Argentina puede haber un acuerdo político donde digamos, estas son, porque nosotros hablamos del Pacto de la Moncloa. ¿Qué es el Pacto de la Moncloa? Es poner ciertas cosas en común en un lugar donde todos dicen, estas cosas, si nosotros somos gobierno, se van a cumplir. Eso es un pacto, ese es el pacto, el famoso Pacto de la Moncloa. Vamos a hacer tales y tales cosas de tal manera. Tuvo un color de la segunda dimensión de Felipe. Sí, el Felipilio. Así que eso es lo que nosotros en realidad pusimos en un papel. Y eso es lo importante. Si mañana alguno de los que estamos acá es gobierno, no se va a bloquear Clarín, ni La Voz del Interior, ni se va a bloquear el Diario de la Nación, ni se va a bloquear Día a Día. No lo vamos a dejar. Las órdenes judiciales se van a cumplir. No, ni vamos a tolerar una democracia sindical, una corporación sindical corrupta, que presiona a los gobiernos, que extorsiona, que amenaza con paros para no cumplir exhortos judiciales. Hay que cobrar conciencia en palabras de la enormidad que significa esto, ¿no? Muy bien, señores, muchas gracias. Gracias. Pausa.